Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, seguros en Guatemala, y para ello nos acompaña Jorge Pablo López de Acordes. Bienvenido, Jorge Pablo. Muchas gracias, bienvenido, buenos días. Buenos días, es un gusto tenerlo por acá. Vemos que el tema de seguros ha tomado mucha relevancia desde sus inicios, ¿verdad? Cada vez ha ido incrementando el tema de seguros, cada vez la gente está más preocupada con eso, pero vamos a comenzar de las bases de cómo es que comienza Acordes y a qué se dedica. Cortes es una asociación de corredores que inicia hace 38 años. Se funda porque los corredores más grandes de Guatemala entienden que la unión hace la fuerza y se reúnen para formar esta asociación. Al final, esta asociación lo que busca es unirnos para mejorar la percepción del seguro a nivel de los clientes, tener mejores ideas, actuar como una asociación donde la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, el objetivo de Acordes es lograr buenas negociaciones, explicar mejor a a los usuarios del seguro cómo funciona. Y al final la asociación también es un beneficio para todos los que somos socios, aprendemos bastante, tenemos cursos de actualización de seguros, tenemos formas de llegar a las aseguradoras o a las instituciones públicas en forma de grupo, lo cual nos hace que tengamos una mejor percepción con ellas. Es muy interesante el tema de los corredores de seguros porque existe una variedad de seguros que a veces como uno como usuario puede ser abrumador, ¿verdad? Y vemos que ese papel que juegan los corredores es de una asesoría al cliente, qué es lo que mejor se ajusta a uno. Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué no solo voy con el seguro? ¿Cuál es ese beneficio al tener un corredor de seguros? Tiene muchísimos beneficios. Realmente creo que es una figura que también por eso existe Acordes, porque cuando la damos a conocer, entendemos realmente el motivo de nuestro existir. Los corredores de seguros al final somos especialistas en los seguros. A nosotros en el colegio o en la universidad nunca nos enseñan de cómo comprar un seguro, qué incluye un seguro. Entonces es algo que se va aprendiendo con experiencia. Entonces, contar con un asesor especializado que me ubique dónde puedo estar mejor asegurado, qué cobertura necesito, que me haga un análisis de riesgo de las necesidades que tengo en base a seguros, es muy importante. También que no suma ningún costo. El corredor de seguros es un asesor y que al final la compañía de seguros donde usted contrate el seguro es la que nos va a pagar a nosotros una comisión. Pero si usted compra el seguro directamente con una aseguradora a comprarlo con un corredor de seguros, el costo es el mismo. Hasta le podría decir que es un poquito más barato con nosotros porque nosotros lo asesoramos en lo que más le conviene, entonces somos eficientes también en la parte de costos. Fíjese que mi presupuesto es más pequeño. Fíjese que tengo esta otra opción donde usted puede tener estos beneficios con este precio. Entonces, la asesoría incluye también adaptarse a las necesidades de pago del cliente. Entonces, también el otro factor importante es a la hora de un siniestro. Si usted contrata un seguro con una aseguradora, que también funcionan, pero es juez y parte. La aseguradora es la que vende el producto y la que tiene que pagar el siniestro. Entonces, nosotros como corredores lo asesoramos también a la hora de tener un siniestro de las coberturas de la póliza, velar por sus intereses. Al final somos como el abogado de la familia, pero en seguros donde velamos por los intereses, que se cumplan los términos establecidos en la póliza para que usted reciba de la mejor forma el pago de su seguro. Sí, ahí es cuando vamos rompiendo esos paradigmas en donde decimos tener un corredor de seguros no me va a aumentar entonces ese costo, sino que solo va a ser beneficios positivos tanto para la empresa como para la persona, porque me están asesorando qué es lo que mejor me conviene, ¿verdad? Y al mismo tiempo se vuelve como un ayuda a que se agilicen también el proceso con los seguros, porque a veces se pueden entrancar y usted le dice, mire, el corredor de seguros me puede apoyar y el corredor de seguros va a abogar por usted en frente al seguro y ya sabe cómo es el proceso, entonces todo se facilita. Nosotros, al menos yo en lo personal, sí tengo un seguro, seguro médico, ¿verdad? También tengo el seguro del vehículo y he visto esos beneficios al tener un corredor de seguros porque me apoya. Yo le digo, mire, tengo estas dudas de cómo hacer esta solicitud al seguro, él me aconseja cómo hacerlo, cómo mandarlo y todo para que no me lo rechacen, ¿verdad? Y vemos entonces de que usted hablaba del tema de la cultura guatemalteca, de que en donde no nos enseñan en el colegio o en las universidades del tema de seguros, ¿verdad? No siempre se aborda ese tema. Pero entonces, ¿cómo está esa cultura aquí en Guatemala del tema de seguros? Vemos que en otros países
países hasta tienen legislado que usted tiene que tener el tema de seguros ya, si usted tiene un vehículo, automáticamente tiene que conseguir un seguro para poder apoyar al tercero que fue afectado y todo. Entonces, ¿cómo es que se maneja esa cultura aquí en Guatemala? Sí, la cultura de seguros en Guatemala es bastante escasa, de verdad no tenemos mucha cultura de seguros. Creo que como todo en nuestros países es tradicional. Entonces, creo que esto viene desde la educación de nuestra casa, ¿verdad? O sea, nosotros en nuestra casa no tenemos una educación donde tengamos el hábito de contratar seguros. Entonces, me imagino que han de haber tenido malas percepciones y la idea del seguro, que es muy complicado, que a veces no paga, por lo mismo, tal vez por tener un corredor de seguro se queda con esa percepción de que el seguro no paga. Entonces, esa cultura se va pasando por generaciones y entonces los hijos van creciendo con lo que le dice su papá. Entonces nosotros ahorita estamos trabajando fuertemente para que esa cultura mejore muchísimo. Somos de los países en Latinoamérica que tiene menos penetración de seguros. Tenemos menos del 2% del Producto Interno Bruto del país como en la parte de seguros. Entonces es un indicador bien importante de la cultura que tenemos en nuestro país. Que como digo, creo que hay que hacer campañas en colegios, que hay que hacer campañas en universidades, que lo pongamos en un pensum en la universidad, una clase que se llame seguros, sea lo que sea. Si usted va a estudiar medicina, necesita saber de seguros. Si usted va a estudiar arquitectura, si va a estudiar ingeniería, necesita saber de los seguros que puede usar para la construcción. Entonces, todo eso es parte de la cultura que tenemos que empezar a desarrollar. Y también el tema de la legislación, que era el otro tema que hablaba junto con los gobiernos, ¿verdad? Hay países que tienen menos penetración de seguros, pero tienen legislado también la parte de la póliza de responsabilidad civil que usted comentaba para vehículos. Sí, ya se inició en Guatemala, hay un inicio de un acuerdo para generar un decreto que todos los carros que se muevan en nuestro país tengan que tener una póliza de responsabilidad civil por daños a un tercero. Costa Rica funciona así, Nicaragua funciona así, Belice funciona así, México funciona así. Entonces, creo que también tenemos que ir creciendo en esa parte porque nosotros que lo vemos a cada rato en la calle, hay accidentes y las personas no tienen un seguro contra terceros. Entonces se vuelve realmente un problema porque tampoco tienen una capacidad. Póngale que choquen un carro del año, ¿con qué lo van a pagar? ¿Me entiendes? Entonces esos carros están costando 500,000, 600,000 quetzales y quedarse endeudado de por vida para pagar un carro de esos es muy complicado. Entonces es importante la legislación amarrado con la cultura de seguros que podamos tener en el país para que de verdad vivamos más tranquilos. Sí, ese panorama que usted explica muy bien es el día a día de las personas, en donde salimos a la calle y vemos ese accidente que normalmente hay, ¿verdad? Cuando uno va en la carretera y vemos un carro que es de un año súper atrás, por ejemplo, de 1990, con un año, un carro del año, ahí obviamente esa persona no va a poder pagar. Y cuando usted le pregunta, ¿y tenés seguro? No hay seguro y cabal no va a poder pagar esos daños, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando se pone en riesgo el patrimonio de las familias, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo esa cultura, esa legislación para que las personas no lleguen a ese momento tan incómodo en donde no se pueda pagar, ¿verdad? Y la persona afectada también se quede con un problema de por vida también, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de seguros podemos encontrar en el mercado, Jorge Pablo? Vemos que hay seguros especializados para el tema personal, hay para empresas, hay diferentes tipos de seguros. Ujú. Hay muchísimos, de verdad. Yo cuando entré a seguros, eh, no tenía dimensión de cuántos seguros podían existir en nuestro país, ¿verdad? Hay seguros para lanchas, hay seguros para motos, hay seguros para aviones, hay seguros de responsabilidad civil, por ejemplo, que si uno se cae en un lugar, hay seguros que si se rompe una maquinaria, hay seguros de gastos médicos, hay seguros de vida, hay seguros de verdad que la dimensión de seguros es muy grande y de verdad requiere una especialización. Entonces, los que más se venden, los que más comunes son, yo lo diría en tres. Es el seguro de autos, es el seguro por naturaleza. También equivocadamente nosotros como guatemaltecos preferimos antes comprar el seguro de nuestro carro que comprar el seguro de salud. Creo que la pandemia nos vino mucho a cambiar esa percepción porque ahí fue donde la gente se dio cuenta de la vulnerabilidad de la salud en Guatemala, de los hospitales que teníamos. Entonces, que si no tenía seguro, no podía ir a un hospital privado. Entonces, el seguro de salud vendría en segundo lugar. También hay seguros de vida.
que cubren a las personas en caso de fallecimiento, dejan una familia, dejan hijos que dependían de esa persona, y entonces un seguro de vida pues no les regresa al familiar, pero sí por lo menos les mantiene el mismo estilo de vida que traían hasta el momento de la pérdida. Y después ya vienen los seguros de empresas, que ahí es donde se adaptan a cada necesidad de cada empresa, dependiendo del giro del negocio, dependiendo de lo que se dedique. Ahí es donde se hacen los programas de seguros y se analizan los riesgos de las empresas. Entonces, Sí, es interesante ver ese panorama que hay de los tipos, los distintos tipos de seguros para ver cuáles se pueden ir acoplando entonces a uno. Por ejemplo, a veces uno no se pone a pensar de que es mejor el seguro de salud que un seguro de carro, ¿verdad? Y como ha tomado esa relevancia después de la pandemia, he visto casos en donde la gente queda endeudada y ya no se logra, ya no logra salir otra vez a flote financieramente, ¿verdad? Ahora vemos el tema de la siniestralidad que se toma muy en cuenta en el tema de los seguros y así es como van cambiando los precios. Cuénteme cómo está la siniestralidad en Guatemala y me pone a pensar en la gente que no tiene seguros, cómo está también el tema ese, ¿verdad? fíjese que cambió mucho la composición de la siniestralidad. En Guatemala teníamos antes de la pandemia, creo que hay un tema con la pandemia. Antes de la pandemia había un tema con la parte de autos. La parte de robo de autos era, era algo muy, muy presente. Si se da cuenta, ya no lo hemos vivido tanto, ya no hay tanto que conozcamos una persona que le hayan robado el carro. Eh, venían muchos carros robados, entonces eso hacía que fuera muy apetecible la parte de autos, entonces había mucha siniestralidad en choques y en robo de autos antes de la pandemia. En salud estaba controlado. Después de la pandemia cambia la composición porque entonces la gente ya no sale de sus casas, entonces baja muchísimo la siniestralidad de autos. Ya no hay empresas trabajando, pero empieza a subir la parte de salud y se ve la necesidad del crecimiento que se necesita. Y con todo esto, creo que nos dimos cuenta como humanidad lo vulnerables que somos a cualquier enfermedad. En el caso del COVID, que somos tan vulnerables a que se vuelve una pandemia inmediatamente. Entonces, la salud se volvió un tema de mucho cuidado y de mucha especialización. Tanto así que los costos de salud han subido muchísimo en los hospitales y el tema de los doctores. Hace poquito una consulta costaba 250 quetzales, ahora estamos por 500 quetzales en una consulta, entonces se duplicaron en 2 años y tal vez no lo hemos visto, pero sí es importante el crecimiento. Entonces la siniestralidad en la parte de salud es muy alta, está creciendo a niveles muy rápidos que están afectando mucho los costos en la parte de seguros y en la parte de las otras empresas. Entonces sí es bien importante que la siniestralidad de salud está creciendo muchísimo en el país. Sí, es interesante ver entonces cómo cambian esos picos, ¿verdad? Antes venía con el tema de siniestralidad de autos para arriba y ahora es el de salud para arriba, el de autos para abajo. Entonces es interesante eso y vemos entonces, por ejemplo, una familia normal, gastar 500 quetzales en un médico y ya son... Por ejemplo, 5 personas en una familia se vuelve algo muy caro el tema de salud. Y lamentablemente aquí en Guatemala el tema de salud pública pues no está muy buena como debería de ser en otros, como en otros países, ¿verdad? De que usted va al hospital público, lo atienden súper bien y sale todo bien, pero aquí no, la realidad es diferente, ¿verdad? Entonces necesitamos tanto del tema de la salud privada, como entonces tenemos que darle esa importancia a ese seguro de salud para que no vaya a darse entonces ese tema de estar financieramente mal y poder cuidar la salud de las personas al mismo tiempo. Sí, yo siempre se los digo a las personas que la parte del seguro de salud, más que todo ahora, tiene que estar dentro de la canasta básica de nuestro presupuesto familiar. O sea, si nosotros tenemos un presupuesto para el súper, tenemos que tener un presupuesto para seguros, porque esos eventos de un hijo enfermo, que lo tengamos, que nosotros como padres, por ejemplo, vamos a hacer cualquier cosa por nuestro hijo. Y si nos dicen que en un hospital privado nos lo van a curar, nosotros nos endeudamos, vendemos la casa, vendemos el carro, sacamos crédito con tarjetas de crédito. Entonces, sacrificar, como usted decía, el patrimonio familiar a comparación de una cuota mensual que puedo estar pagando mes a mes, que me va a dar la tranquilidad de que puedo pagar, de que voy a tener un seguro a la hora de estos eventos tan grandes, es bien importante. Entonces, sí es parte de la cultura, como digo, metámonos en la canasta básica de nuestro presupuesto, sentémonos con la familia y decimos, bueno, esto de seguros es casi, tiene que ser de las primeras cosas que pague, para dormir tranquilo, porque después uno de verdad sacrifica todo con tal de pagar una cuenta en un hospital privado.
Sí, y nosotros como inversión y desarrollo queremos ser parte de las familias guatemaltecas que ya tengan ese pensamiento de una cultura también de seguros para que no vaya a pasar esos temas lamentables que usted está mencionando muy bien. Vamos a un corte, luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando entonces de la cultura de seguros en Guatemala, de cómo tiene que ir aumentando para que no tengan esos problemas financieros más adelante. Y vemos de que otros países sí le han dado esa importancia con el tema legal. Y para ello, Jorge Pablo nos está mencionando muy bien que él es parte de Acordes de cómo los corredores de seguros juegan un papel importante para este tema. Ahora vemos, Jorge Pablo, el tema de fianzas. Siempre hemos escuchado esa palabra, pero no sabemos muy bien qué es. Cuéntenos, ¿qué es una fianza? Una fianza es un requerimiento que se hace ya sea por una institución pública o por una institución privada. La fianza es un documento que nos acredita como que somos personas fiables, que es el nombre de la fianza. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ir a licitar a una empresa del gobierno, nos piden una fianza. Esa fianza nos acredita como personas que tenemos un crédito, que nos investigaron, y entonces la fianzadora pone la cara por nosotros. Ah, bueno, miren, si nosotros estudiamos a esta empresa y damos fe que es fiable, y entonces pueden hacer negocios con ellos, de que les va a cumplir. Entonces hay muchísimos tipos de fianzas. Si nos dan un anticipo, tramito una fianza para garantizar que ese anticipo va a ser usado en lo que yo necesito hacer en el negocio. Puede ser también una fianza de garantía de que el proyecto va a ser bien elaborado. Entonces, una fianza se puede hacer tanto en privado como en el gobierno. Si uno está haciendo un contrato con una persona y necesita cumplir los términos del contrato, se utiliza una fianza para cumplir esa parte. Qué bueno saber entonces estas opciones que se pueden ir implementando tanto en la parte pública como privada y nos ahorra un montón de dolor de cabezas entonces a la hora de hacer negocios. Ahora vemos, Jorge Pablo, de que también las empresas tienen que estar aseguradas, tienen que tener aseguradas las plantas. Hace pocos días yo miraba una noticia de un restaurante que estaba en Apetapa y que sufrió un incendio. Entonces, ¿cómo es ese papel que debe jugar el seguro en donde uno pueda también tener ese asegurado todos los activos que uno tiene en una empresa para que pueda continuar también operando, ¿verdad? Más adelante, después cuando se logre recuperar. Sí, nosotros, o sea, cuando vamos a empezar a hacer un análisis de una empresa, de los seguros de una empresa, se hace un análisis de riesgos. Entonces se miden todos los riesgos posibles que pueden tener y se les presentan. Entonces hay riesgos que son asegurables y hay riesgos que no son asegurables. Entonces los que son asegurables, pues compramos las pólizas de seguro que van a utilizar. Y los que no son asegurables les decimos, por ejemplo, riesgos de personal, riesgos de fraude, que todos esos temas no están cubiertos en la póliza, temas de cumplimiento de contratos, tema de cambio de divisas, por ejemplo, que manejen mucho las empresas en dólares, pero para lo que sí es asegurable, entonces nosotros hacemos un programa de seguro diseñado, en este caso, por ejemplo, en un restaurante, y les ponderamos los riesgos más altos. Entonces, por ejemplo, en el caso del restaurante, por supuesto que se tiene mucho el riesgo de incendio por el tema del gas que se utiliza y la mayoría de siniestros que hemos tenido en Guatemala es por el tema de gas e incendios. Pero, por ejemplo, en restaurantes, uno de los riesgos más grandes que no se ve es, por ejemplo, la intoxicación de las personas. Entonces, que una persona se intoxique por alimentos y que vaya al hospital y que entonces presente una demanda para el restaurante. Entonces, se hace en el programa de seguros, uno, para cubrir todos los bienes. Ah, bueno, voy a cubrir los bienes del restaurante, las sillas, las mesas, la cocina, todos los utensilios. Dos, al personal, que si el personal se lastima, que si el personal sufre algún accidente. Y tres, para los terceros. Entonces, los terceros que pueden llegar a comer y que se intoxiquen y que después presenten una demanda por alimentos, por ejemplo, para el restaurante, también hay una cobertura de seguros para esa parte. Entonces, así es como vamos estructurando el programa dependiendo de las necesidades, de la exposición, cuántos clientes entran, qué tan, la marca, qué tan confiable es también para ver que está sujeto a demandas. Entonces, así es como vamos estructurando el programa de seguros para que al final les cubran en cualquier eventualidad.
Sí, porque al final el seguro se vuelve personalizado a las necesidades que uno tiene y qué bueno el elemento del que usted dijo, la intoxicación de las personas. Yo no me hubiera puesto a pensar en eso. Y sí, un restaurante lo tiene que tener porque no sabe en qué momento se da un mal manejo de los alimentos y pues ya la cuenta de estos clientes en el hospital ya sería muy alta. Ahora vemos, Jorge Pablo, que así como Guatemala, que es un lugar que tiene muchos desastres naturales, que está muy vulnerable a eso, por ejemplo, temblores, por ejemplo, el tema de tal vez de que ríos salen de su cauce, ¿verdad? O como hubo lo del volcán hace unos años, ¿verdad? De que afectó, por ejemplo, a un hotel entero. ¿Qué se está cubriendo en tema de desastres naturales? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en ello? Sí, en las pólizas de incendio, que es donde, por ejemplo, entraría esta del hospital y entraría esta del hotel, están cubiertos los eventos catastróficos. Entonces, todos los eventos catastróficos que pasen en nuestro país, y nuestro país es un país catastrófico por naturaleza. Tenemos volcanes, tenemos fallas, tenemos temblores, tenemos inundaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas sí afectan muchísimo a los siniestros y tenemos que tener pólizas para eso. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, el hotel, que fue un siniestro que vimos también, sí, el análisis de riesgos, por ejemplo, que se hizo en el hotel, que por ejemplo los hoteles lo que deberían tener es una RC para huéspedes, porque los huéspedes también pueden tener cualquier riesgo, no solo de intoxicación, por supuesto que de los alimentos del hotel, pero también por alguna extravío de alguna maleta, de algún producto que tengan ahí o algún daño que puedan sufrir en el hotel. Entonces sí es bien complicado el tema de los hoteles. Pero en ese caso el análisis de riesgo es que el volcán estaba apuntando para el otro lado toda la vida. Entonces, cuando se construyó ese hotel a las faldas del volcán, dijeron, tienen que pasar 2000 años para que haya un evento que nos afecte. Así se hizo el análisis y por eso se construyó y se contrató el seguro. Pero el volcán que estaba haciendo tenía un hoyito de este lado, que fue el que se fue erosionando, erosionando, erosionando. Entonces la explosión salió para el otro lado y fue donde inundó todo lo de lava, que son cosas que no se pueden controlar. Se hizo un análisis de riesgo, pero el seguro está exactamente para eso, para lo que yo no tengo contemplado. Entonces, el hotel fue pérdida total, se pagó por completo el siniestro, porque ahí se fueron todos los bienes, todo lo que tenían, todas las construcciones. Sí, se dieron pérdidas millonarias y es interesante que el volcán, al estar del otro lado, siempre hubo un riesgo que los afectó a ellos, ¿verdad? Y qué bueno de que lograron recuperar todo ya con el seguro. Ahora, ¿qué retos está afrontando el sector? ¿Cómo podemos irlo abordando y que se vuelvan también oportunidades, Jorge Pablo? Sí, creo que los seguros en Guatemala tienen una oportunidad muy grande, porque como le digo, nuestra población es bastante vulnerable y tenemos la oportunidad de llegar a cubrir esas necesidades, que son necesidades básicas de salud. Entonces, creo que los retos de los seguros en Guatemala están en la culturización y también en el idioma. Si nosotros nos vamos a la parte rural, las pólizas, por ejemplo, en Guatemala solo están en español y hay muchas personas que no se hablan español. Entonces, también es un proyecto que se tiene donde podamos llegar con lenguajes más coloquiales o más de la región para que la gente entienda cómo funciona un seguro. Los dispositivos móviles, que cualquier persona ahora lo tiene, es bien importante para llegar a todas esas personas con un seguro pequeño, pero que pueda cubrir sus necesidades básicas de una consulta, de una asistencia en caso de emergencia. Entonces, el reto que nosotros traíamos antes era que seguros era un segmento de la economía muy tradicional. Todo era por escrito, pólizas firmadas, todo, nada, no teníamos nada digitalizado. A partir de la pandemia surge también la necesidad de hacer todo digital para que pueda viajar más fácil. Entonces, la pandemia también nos ayudó con percepción de la vulnerabilidad de las personas, pero también con la digitalización de todos los documentos que se pueden hacer. Ahora ya los reclamos de gastos médicos ya se pueden hacer con tomar fotos a las recetas, con presentar el formulario electrónico, eso antes no pasaba. Entonces, tenemos que seguir evolucionando de la mano del gobierno para hacer el seguro un poquito más amigable, que tengamos menos trámites, que se puedan firmar documentos electrónicos, que se puedan tomar llamadas telefónicas como una declaración, por ejemplo. Eso nos va a hacer que el sector sea más amigable y que la gente confíe más en el seguro, haciéndolo más fácil para que las personas lo puedan digerir.
Totalmente de acuerdo. Hay que disminuir la burocracia y también meterse al tema digital para agilizar los procesos. Y un buen punto lo que usted tocaba del tema del idioma. Con 20 más de 22 lenguas que tenemos en Guatemala, tenemos esa barrera idiomática, ¿verdad? En donde tenemos que ver cómo ir abordándolo para poder ir penetrando también en el tema rural. Ahora, Jorge Pablo, ¿para hacia dónde va Cordes? ¿En el corto, mediano y largo plazo? Qué bueno de que están como un sector unido, los felicito porque la unión hace la fuerza y así es como pueden tener esas mejores ideas como sector y poder presentarlas al tema público, ¿verdad? Sí, creo que en Acordes hemos querido cambiar un poquito también la mentalidad que traíamos, porque el seguro, quiera que no, a uno lo va metiendo en esta misma burbuja, y Acordes también así había sido una asociación muy tradicional. Entonces nosotros ahora estamos haciendo cosas diferentes con las cuales creemos que podemos ayudar mucho al segmento asegurador. Uno es que esta parte nunca la habíamos hecho, tener entrevistas, tener exposición para explicar cómo funcionamos y cuál es nuestro valor agregado. Creo que es parte de la estrategia que hemos definido, que deberíamos de salir a contar lo que hacemos y explicar las buenas cosas que también se obtienen de los seguros, que son muchísimas. Eso es uno. Las redes sociales ahora también es algo que hemos incursionado para culturizar un poquito a la gente. Si logramos entrar en ese segmento, lo podemos hacer bastante bien. Diseñamos un diplomado en seguros para todas las personas que quieran estudiar la parte de seguros, porque la carrera de seguros también es muy interesante. Hay mucha gente que puede conseguir empleo, se mantienen familias completas de la parte de seguros. Entonces hemos diseñado un diplomado para especializar a las personas que trabajan en seguros con una mejor atención, que tengan mejor conocimiento. Es un diplomado de 8 meses que está avalado por la Superintendencia de Bancos. Entonces cualquier persona se puede certificar también con ese diplomado y podemos usarlo de esa forma. El reto es crecer como asociación. Eh, No, y qué bueno de que están haciendo esas estrategias de comunicación para que la población se pueda informar. Yo he aprendido ahorita mucho con este programa que estamos haciendo en el tema de seguros, la importancia de ello, los diferentes tipos que hay y también esos beneficios que uno tiene al tener un corredor de seguros. Y qué bueno que están viendo el tema educativo de poder tener diplomados, certificados para las personas que se quieren meter al segmento de seguros, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge Pablo, por habernos acompañado en inversión y desarrollo. Gracias a usted. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...